Buenos días, profesores y alumnado. Somos el equipo 6 y el día de hoy les hablaremos sobre las cianobacterias. Estas son un filo muy extenso, el cual se caracteriza porque sus especies pueden realizar fotosíntesis oxigénica, es decir, son fotótrofos oxigénicos. En nuestro presente, las cianobacterias ya no representan protagonismo. Sin embargo, los ancestros de las cianobacterias actuales fueron las que desarrollaron la fotosíntesis oxigénica, así como la cooperación con otras células primitivas, dando paso a la endosimbiosis, que desarrolló las nuevas formas de vida autótrofas actuales. También son responsables de la transformación de la atmósfera terrestre anóxica hacia una atmósfera óxica, la que hoy en día podemos habitar, lo que representa un gran evento para el cambio evolutivo de los demás organismos. Esos microorganismos pueden encontrarse de tres maneras. La primera es como organismos unicelulares. En su estructura celular destacamos que son procariontes, por los que tienen su contenido genético desnudo, circular, ubicado en la parte central del citoplasma, y a esto se le conoce como plásmido. En el interior de la célula no hay orgánulos membranosos, tales como mitocondrias o cuerpos de Golgi. En su lugar, poseen pseudovacuolas, las cuales contienen gas, que les permite mantenerse a flote en el agua. Su pared celular consta de 4 capas. En la segunda se encuentra el peptidoglicano. También tiene tilacoides fotosintéticos, que se conocen como cromoplasma. Pegados a esta membrana se encuentran las ficobilinas, que son de 3 tipos: ficociacina, la cual es un pigmento azul; aloficociacina, también es azul; y ficoeritrina, la cual es roja. Esos son pigmentos fotosintéticos. De igual manera, posee clorofila A, en algunas hay clorofila B, beta-caroteno y xantofilas. En las colonias, estos microorganismos unicelulares se agrupan. Un ejemplo son las especies del género Microcystis, las cuales representan un riesgo a la salud al ser ingeridas. Al agruparse, comienzan con una forma esférica que se va perdiendo a medida que la colonia envejece. Cuando estas colonias crecen en demasía, se les conoce como floración, y esto puede llevar a un desbalance en el ecosistema si no es controlado a tiempo. Los filamentos son tricomas cubiertos por mucílago, una sustancia vegetal viscosa. Pueden ser homocistos, donde no existe una especialización, por ejemplo, oscilatoria. En sus filamentos se ve homogeneidad, habiendo una pequeña variación en el tamaño. También están los heterocistos, donde existe una diferencia entre las células que componen al filamento. Por ejemplo, en las células Nostoc tenemos acinetos y células capaces de asimilar el nitrógeno molecular. Aquí están los heterocistos. Y como se puede ver, las células que lo componen no son homogéneas, es decir, que hay diferentes formas. La fisiología de las cianobacterias es muy variable. Debido a que son organismos facultativos, esto depende de la ecología y la especie de la que se hable. Estos organismos, cuando hay luz solar, usan la fotosíntesis para convertir agua y dióxido de carbono en azúcares y oxígeno diatómico. Con esto, pueden obtener las sustancias necesarias para realizar la respiración, proceso inverso a la fotosíntesis. Algunas bacterias contienen nitrogenasas que le permiten fijar nitrógeno e hidrogenasas que, junto con las primeras, logran la conversión de dinitrógeno en amonio. A esto se le conoce como diazotrofía. Cuentan, además, con cianoficina, una reserva de nitrógeno; volutina, una reserva de fósforo; y en las cianoficeas, almidón. Para su crecimiento, necesitan de minerales como el nitrógeno y el fósforo, que están presentes en el agua, por lo que regularmente requieren un pH neutro. Sin embargo, recordando que son facultativas, son altamente tolerantes al ácido y a la salinidad. Debido a que son fotótrofos oxigénicos, poseen ambos fotosistemas, lo que los hace muy buenos fijadores de CO2. Sin embargo, son aerobios facultativos, debido a que durante la noche hacen fermentación de glucógeno, es decir, optan por respiración anaerobia. Y la presencia de oxidasa. La oxidasa es una prueba que se hace para poder identificar qué tipo de bacteria o microorganismo estamos hablando. En cuanto a las cianobacterias, tienen una reacción oxidasa,
que como sabemos activa la enzima citocromo oxidasa, el cual activa la oxidación del citocromo y este es reducido por el exógeno molecular, produciendo agua. Esta es una reacción muy común en organismos aerobios y algunos anaerobios facultativos. Hablando de la movilidad de las cianobacterias, es muy interesante ya que tienen múltiples mecanismos de movimiento, pero sin embargo, la mayoría ocupa el deslizamiento en contacto con otras superficies o bien deslizándose o impulsándose con otras células. Por ejemplo, muchas veces este movimiento va acompañado de rotaciones, inversiones o flexiones de sus filamentos, como en el caso de este video, que podemos observar cómo es que esta es una cianobacteria. Si podemos ver, hace una rotación o aquí dice oscilación. Esto es una rotación totalmente de sus filamentos, de los cuales se va impulsando con la superficie que se encuentre cerca de él. Otro dato interesante de las cianobacterias es que estas se mueven con dirección a la luz. Esto es identificado como fototáxicas, por lo que es muy común encontrarlas en la tensión superficial del agua cuando infectan, pues, ríos y mares. Pero hay algunas excepciones, como ya comentamos, son altamente variables todas las cianobacterias. Algunas son quimitáxicas, lo que significa que se guían conforme la presencia de sustancias químicas que haya en su ambiente. Biológicas de las cianobacterias, tanto con otros organismos como con su entorno. Las cianobacterias pueden ser encontradas en forma de vida libre, habitando ambientes terrestres o acuáticos, tanto continentales como marinos. En el mar son los fotótrofos más abundantes, de hecho se les atribuye el 80% de la actividad fotosintética en el mar y el 35% de la actividad fotosintética en la tierra. Ahora, también las cianobacterias pueden ser encontradas en agrupaciones simbióticas. Por ejemplo, en el caso de los líquenes, una cianobacteria existe en asociación simbiótica con un hongo. En este caso, la cianobacteria proveerá de alimento y forma de energía y el hongo proveerá de protección a la bacteria. Ahora, como expusimos antes, las cianobacterias tienen la capacidad de fijar el nitrógeno y en aguas tropicales, por medio de la fijación del nitrógeno, representan la entrada principal de formas de nitrógeno procesables al ambiente. Las cianobacterias de los géneros Nodularia y Anabaena dominan la fijación del nitrógeno en aguas frías del hemisferio norte, por ejemplo, el mar del Báltico. Las cianobacterias, como habíamos expuesto antes, pueden ser encontradas en una variedad de ambientes bastante diferentes. Pueden sobrevivir en ambientes con alta salinidad, en aguas termales con temperaturas de más de 80 grados centígrados, en regiones polares, pueden sobrevivir a altos periodos de desecación o también pueden sobrevivir a altas concentraciones de radiación UV negativos sobre los organismos, ya que daña el ADN, puede inhibir la fotosíntesis, baja las tasas de crecimiento, de crecimiento bacteriano, etc. Sin embargo, las cianobacterias presentan formas de protección en contra de la radiación UV. Unas de estas formas de protección se denominan protectores solares de cianobacterias. Estas consisten en metabolitos secundarios intracelulares que, al alcanzar altas concentraciones dentro de la célula, pueden desviar hasta el 30% de los fotones para evitar que estos lleguen al citoplasma celular. Estos se presentan en forma de aminoácidos de tipo microsporina y absorben la radiación UV y la disipan en forma de calor. Ahora también esta protección UV puede presentarse en forma de pigmentos extracelulares. También consiste en metabolitos secundarios que se acumulan en la capa mucilaginosa de muchas cepas de cianobacterias y, al igual que los protectores solares, absorben la radiación UV y la disipan en forma de calor. Las cianobacterias pueden agruparse en floraciones algales, que son agrupaciones masivas que están favorecidas por altas concentraciones de nutrientes y condiciones óptimas de temperatura, luz y poca turbulencia. Cuando las cianobacterias se encuentran en dichas floraciones algales, pueden producir cianotoxinas, que resultan tóxicas y dañinas para los organismos de su entorno.
Estas cianotoxinas pueden presentar un efecto ecotóxico, el cual evita la ingesta de las cianobacterias por otros organismos marinos. Por ejemplo, en el caso de las bacterias del género Limbia, producen cianotoxinas que están relacionadas a la alta mortalidad en peces conejo, que son los organismos que comen a este tipo de bacterias. Ahora, las cianotoxinas también pueden tener un efecto alelopático, en el cual regulan el crecimiento, la reproducción o supervivencia de otras especies del entorno. Un ejemplo de este efecto alelopático se presenta en la bacteria Cytonema hoffmanni, que por medio de la producción de la cianobacterina puede inhibir el crecimiento de otros fotoautótrofos. La cianobacterina puede dañar la membrana del tilacoide, así como inhibir el transporte de electrones en el fotosistema 2. Las cianobacterias también presentan mecanismos que les confieren una ventaja a la hora de la competencia por recursos. Un ejemplo de estos mecanismos son las moléculas sideróforas, que son moléculas con alta afinidad por el hierro, que es un recurso limitante extremadamente importante para las cianobacterias. Por medio de estas moléculas sideróforas, las cianobacterias secuestran el hierro del ambiente. Un ejemplo de la producción de estas moléculas puede ser observado en la bacteria Anabaena cilíndrica, la cual produce la molécula siderófora anaquelina.